de Dale, curso. dale. Bueno, ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy la última clase del curso. Eh, lo que estaba previsto según el calendario, ese tema va a ser el único tema que vamos a omitir en tiempo real porque realmente el cronograma de este año creo que fue superlativo. Se cumplió clase por clase. Lo cual no es fácil que eso pase. La verdad que es un caso atípico que debería ser lo normal, pero los atrasos a veces uno no los puede manejar porque son imponderables. Pero esta virtualidad o semi-virtualidad que tuvimos este año nos permitió cumplir casi 100% con el cronograma previsto. La clase que estaba prevista hoy no está terminado el material para darlo en forma virtual, por lo tanto eso lo estoy terminando de preparar y lo voy a subir como clase grabada la semana próxima o la otra. Más allá de eso, les quiero manifestar mi total, no conformidad, sino que es algo realmente que escapa de lo habitual, el grado de cumplimiento del cronograma que tuvimos en este curso, en particular este año. Nos ayudó mucho, tengo que ser sincero en este sentido, que los feriados no nos fueron muy adversos, así que más allá de eso lo pudimos manejar. Otros días de la semana tuvieron otros imponderables, eh, con lo cual, bueno, digamos, el cronograma no se pudo cumplir con el grado de eficacia que tuvimos en este curso. Así que quería aprovechar la clase de hoy para hacer un comentario, una devolución virtual del parcial. El parcial va a estar disponible como devolución para que lo vean en fechas de final. Nosotros tenemos los finales de nuestra materia son los jueves 1 de diciembre, 15 y 22. Esas tres fechas van a estar disponibles los parciales para que los vean, sobre todo la primera fecha, porque después ya tenemos fechas de recuperatorio, los cuales obviamente también van a estar disponibles. Los recuperatorios nuestros son el 13 y el 20, que son los martes de clase, ¿no? Pero antes de eso tenemos el jueves primero, que no es este que viene ahora, sino el siguiente, en fecha de final, que es un jueves a las 19 horas, va a estar disponible, el final va a empezar antes, así que 18:30 pueden estar disponibles para que lo vean y hacer los comentarios del caso en la medida que podamos, porque vamos a estar tomando final. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de lo que fue el rendimiento del parcial, ¿sí? Ustedes recordarán que en tanto el problema, o sea, la aplicación práctica, como en lo que eran las preguntas, en todo decía justificar adecuadamente los procedimientos, justificar. Bueno, obviamente que el hecho de la justificación, de la adecuada justificación, implica la totalidad el máximo puntaje previsto, que eran 4 puntos de problema y 2 puntos cada pregunta. Obviamente quien no justificó tuvo menos puntaje que el máximo, estando bien contestada la pregunta, por supuesto, y quien justificó adecuadamente obtuvo el máximo del puntaje, después al final se sumó todo y de ahí salió la calificación. La verdad que es bastante. Lo que sí me llamó la atención es que muchas soluciones, fundamentalmente del problema, no estaban adecuadamente justificadas las fórmulas que se usaron, ¿sí? Es decir, el problema ese, si recuerdan, de engranajes helicoidales en ejes cruzados,
hay tres pautas que eran las razones a partir de las cuales había que encontrar la relación entre los ángulos, que era lo que se medía, la incógnita, ¿no? Los ángulos de las hélices. Una relación era directa, porque era un dato del problema. Igualdad de los dos diámetros primitivos. Diámetro primitivo 1 igual a diámetro primitivo 2, después hacía los reemplazos del caso y llegaba a la relación entre ángulos. Eso era un caso particular, porque el problema decía que los dos diámetros eran iguales, podrían tranquilamente no serlo, o sea que no es excluyente de esa transmisión, pero el dato era ese. Lo que sí se cumple siempre que es que los pasos normales deben ser siempre iguales, porque si no, no hay forma que un diente engrane con el otro. Entonces, paso normal de la rueda 1 igual a paso normal de la rueda 2, haciendo los reemplazos del caso, entre el módulo, el número de dientes y los diámetros, salía la relación. Y la otra relación, esta es geométrica, la de los pasos es geométrica. La otra relación que es cinemática es que la velocidad normal, es decir, la velocidad en una dirección normal al diente, que es la velocidad con que el diente avanza en una dirección normal, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si no son iguales, hay un diente que se está incrustando dentro del otro, y si no, hay un diente que se está alejando del otro, con lo cual el engrane no sería posible. Esa velocidad normal se puede expresar en función de la velocidad tangencial en el plano diametral a través de la velocidad tangencial, el número de revoluciones, y con eso salía la relación entre ambas ruedas, y de ahí, en definitiva, obteníamos la relación final, que estaba en función de los radios o diámetros, número de dientes y ángulos de las hélices. Otro problema que también fue muy, muy común es que, como la única ecuación que había disponible tenía dos ángulos como incógnita, o sea, el coseno del ángulo de la hélice de la rueda 1 y el coseno del ángulo de la hélice de la rueda 2, muchos lo dejaron expresado, otros hicieron un tanteo kilométrico de 20 valores hasta que la ecuación cerró, y muy pocos se dieron cuenta que como el ángulo entre ejes era 90 grados, el coseno de un ángulo era el seno del otro. Con lo cual, haciendo ese reemplazo, quedaba en función de la tangente de una única hélice, se despejaba el arco tangente y chau. O sea, eran dos renglones. ¿Por qué digo que me sorprende? Porque esa relación trigonométrica, que seguramente en algún desarrollo la hemos usado, es algo que es la más habitual y básica de todas. Yo no digo, bueno, a ver, acordarme que el seno del ángulo doble, que no sé qué, que eso tiene, bueno, eso sí es probable que uno no se lo acuerde y haya que recurrir a una tabla de equivalencias trigonométricas. Pero cuando tengo un ángulo de 90 grados, es decir, ángulos complementarios, el seno de uno es el coseno del otro. Eso es recontra básico. Lo que me llama la atención es que no se hayan acordado de eso. ¿Sí? Ahora, el que hizo el tanteo obviamente lo resolvió, sí, está bien, no está mal, pero le llevó un trabajo más largo. Y el que no lo hizo y lo dejó planteado, no se dio cuenta ni que eran ángulos complementarios, ni que tanteando lo podían resolver. O sea, dándole valores a un ángulo y a otro, y ver cómo cerraba. O sea, dándole uno despejaba el otro y ver si la igualdad era 0,5, porque era la relación de transmisión, porque era el cociente de los números de dientes. Eso también era un dato. 20 dientes una rueda, 40 dientes la otra. El diente de una rueda tiene que engranar con uno de la otra. Por más que estén oblicuos, por más que estén paralelos, eso es una cuestión física. O sea, si una tiene dientes 20, la otra tiene 40, es un medio. O sea, era un dato. Bueno, este es el comentario de lo que surge de la corrección del problema. Muchos se acordaban de la fórmula, que Z1 sobre Z2 era el cociente de los radios por los cocientes de los cosenos, que eso estaba, o sea, seguramente se lo acordaban en ese momento, 10 minutos después no se lo acordaban más.
en realidad sale del planteo que dije al principio. O igualo los diámetros primitivos porque era un dato del problema. O igualo los pasos normales porque es una cuestión geométrica. O igualo las velocidades normales porque es una cuestión cinemática. O sea, de las tres formas llegaba a lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa era la justificación. O sea, ¿de dónde? Porque yo muchas les puse, ¿de dónde sale esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, la fórmula debidamente justificada, que es simplemente entender cómo es la cinemática de un par de engranajes helicoidales en ejes alabeados. ¿Eh? Después, Profe, sí, igual ahí yo tengo una consulta, porque, o sea, ahora que nos está explicando, entiendo su planteo, pero en el parcial, digamos, como que con la consigna no lo entendí. Si bien era algo que yo ya sabía, yo creí que planteando la fórmula, de la misma forma que, por ejemplo, en estabilidad plantearía sumatoria de fuerzas igual a cero, ya estaba justificado. Em, no sé si se podrá tener en cuenta eso, porque yo, por ejemplo, no es que me olvidé de cómo era la fórmula o de dónde venía, sino que no lo puse simplemente por el hecho de que era la fórmula que tenía que usar, yo sabía que la tenía que usar porque era en ejes alabeados, mismo le puse que los diámetros en ejes alabeados, o sea, que no podría utilizar la relación de diámetros como usaría, por ejemplo, en ejes concurrentes. Entonces, nada, yo lo creí justamente justificado y no lo justifiqué de más solamente porque no lo pedía así como extra en la consigna, no es que me decía de dónde salió esta fórmula que voy a usar. lee el enunciado. La última frase dice justificar adecuadamente los procedimientos utilizados. Y del otro lado de la hoja dice justificar todas las expresiones utilizadas, excluyente. O sea, acá estaba bien claro de lo que se pedía, qué era lo que se solicitaba. Sí, entiendo eso, pero lo que yo digo es, por ejemplo, o sea, es como que no todas quería que se las justifiquemos. No, la única que había que usar, esa, Es era una la única, sola, Agu, una sola. es la No, única no, 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 fórmula. no es mucha justificación. Si quieres, no sé, Gaby, ¿querés que repaso lo que dijiste en palabras en un papel, en una pantalla? No hay No, problema, no, lo no, hacemos. yo entendí si yo sabía la fórmula y Son, de dónde son dos venía. pasos nomás, no es mucho. Sí, sí, sí. Este, Y pero bueno, de hecho, a ver, eh, si se, yo no recuerdo tu parcial en particular, no lo tengo ahora acá, pero eh, hubo alguno que otro que puso, dadas las características de la transmisión, los pasos normales deben ser iguales por condiciones de engrane. Eso es una forma de justificarlo. No es la forma matemática, pero sí está dando digamos, una cierta idea de dónde hay que partir para llegar a la fórmula que usó. ¿Sí? La justificación es plantear una de las tres condiciones que en este caso se cumplían. Como te digo, la igualdad de diámetros, igualdad de pasos, igualdad de velocidades, reemplazar y chau. Porque es esa, es la única justificación de la única fórmula, de lo único que había que usar y no más que eso. ¿Sí? No había otra cosa para hacer. Era lo único que pedía. Después decía, bueno, el esquema de las cargas, y eso estaba hecho, eso sí. En general, muchos, a ver, hubo varios, no muchos, varios, que le pifiaron y pusieron hélices opuestas a las dos ruedas. Cuando en realidad hay otra condición geométrica, que es la suma de las hélices debe ser el ángulo entre ejes. Entonces, si uno daba 60 y pico de grado, el otro daba 30 y pico, tienen que tener los dos el mismo signo para que sumado de 90. Esa es la razón por la cual, cuando los ejes son paralelos, las hélices deben ser iguales y opuestas. Porque si tengo más 30, en la otra tengo que tener menos 30. Más 30 menos 30, 0. Ejes paralelos. ¿Sí? En general, no en general, en este caso hubo varios que le pusieron la hélice opuesta cuando eso no cumple la condición de que la suma algebraica da el ángulo entre ejes. Y alguno que otro le pifió con el sentido de los empujes, que bueno, en realidad como se entreveraron con
con la inclinación de la hélice, después el empuje le dio al revés, o el sentido de rotación le dio mal. Pero eso, bueno, fueron casos particulares, que eso no lo había comentado al principio. Esa fue alguna de las otras cosas que encontré. Pero bueno, cuando les devuelva el parcial, ahí verán qué es lo que está observado. Después entiendo algunas, yo diría, no dificultades, pero sí diría falta de precisión cuando hay que definir algo. Hay una pregunta que decía, ¿qué se entiende por número virtual de dientes en una rueda cilíndrica helicoidal? La definición es única, o sea, es la que dimos en su momento, es la que habla de que el plano, hay un plano de corte, donde se ve el diente en una cierta dirección. Esa imagen refleja una elipse y uno construye en un círculo, ¿sí?, cuyo radio de curvatura coincide con el del semieje menor de la elipse, una rueda recta con una cantidad de dientes que entran en ese desarrollo cuyo tamaño es igual de la rueda original. O sea, esta explicación se pedía explicar esto mismo, con otras palabras, con cada uno con su forma de, digamos, de plantearlo, pero dar respuesta a esto, ¿qué es el número virtual de dientes? ¿Qué es eso? Uno lo puede explicar de una forma o de otra, pero si refleja esta idea, se entiende que está respondiendo a lo que se entiende por número virtual de dientes. Muchos pusieron z' igual a z no sé qué por coseno al cubo, es este número de dientes. Pero eso no dice nada. O sea, lejos de no expresar cómo se llega al número físico, es decir, al número tanto, no está ni siquiera definiendo la idea. Eso es muy común que pase. No sería grave en esta instancia de parcial, porque para eso estamos, para corregir las, digamos, discrepancias que se vayan encontrando, o dificultades que se vayan encontrando, pero esto en un final, una definición como las que la mayoría, no todos, la mayoría dio sobre, por ejemplo, eso es una respuesta incorrecta. El de la irreversibilidad, en general, lo contestaron bien. O sea, Perdón, Gaby, que sí, te interrumpa, discúlpame. sí. La clase previa al parcial, justamente el tema del número virtual de dientes, me lo preguntó un compañero y lo desarrollamos, y hasta dibujamos la circunferencia y vimos puntual tal cual decís. O sea que fue una pregunta que yo dije, bueno, por lo menos esta la van a tener adentro, porque la clase previa, no me acuerdo cuál de los muchachos fue, me dijo, che, Leo, el número virtual de dientes, y lo vimos. Y está subido, está en el video eso. O sea que era algo que por lo menos estaba fresco y lo repasamos eso. Bueno, una pena que, bueno, quizás algunos no estuvieron, no vieron la clase, pero era una pregunta que la habíamos visto el martes anterior. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Es sobre el fenómeno de interferencia en la pregunta 1. Me acuerdo que no era muy larga la explicación, no sé si podrá recordar cómo se relacionaba. ¿Cómo se relaciona el fenómeno de interferencia? ¿Eso es lo que preguntás? Claro, yo tenía entendido que primero se calculaba el número de dientes de dientes rectos, y ahí ya se tenía en cuenta el fenómeno de interferencia y después se calculaba para engranajes helicoidales. Y ahí, bueno, se relacionaba. ¿Cómo se relaciona? Sale de la relación entre los dientes de la rueda virtual y la rueda real, que está en función del coseno al cubo del ángulo de la hélice. Esa es la relación. Eso en general lo pusieron bien. Ahora, ¿cómo se determina? No lo puso casi nadie. Y lo que es peor, muchos ni siquiera definieron bien lo que se entiende por número virtual de dientes. ¿Sí? La relación que hay entre cómo se relaciona este número virtual con el fenómeno de interferencia es que el número de dientes mínimo para evitar la interferencia de una rueda recta lo sabemos calcular, porque ya lo hicimos. Depende del ángulo de presión, depende la norma del dentado, si es plena profundidad o no. Bueno, ese número lo relacionamos con la rueda de dientes inclinados. Y de esa relación salía que estaban en función del coseno al cubo, ¿sí?, del ángulo de la hélice.
Por eso, en la rueda helicoidal, el número mínimo para evitar la interferencia es mucho menor que el número mínimo para evitar la interferencia en la rueda recta. Todo eso depende del número del ángulo de la hélice, ¿sí? La relación sí la pusieron. Ahora, lo que no pusieron es de dónde sale, cómo se obtiene, y mucho menos cómo se define el número virtual de dientes. No todos hicieron, no es que todos lo hicieron, digamos, lo definieron mal o contestaron incorrectamente la pregunta. Yo lo digo que la generalidad tuvo ese error, pero el tema de no definir adecuadamente lo que se pide como definición no es excluyente ni del número de dientes, ni de la irreversibilidad, ni nada. Es una cuestión bastante frecuente, donde cuando uno tiene que enfrentar el problema de definir algo correctamente, es decir, lo mismo que se lo tengo que explicar a alguien que del tema no sabe nada, y aparte lo tengo que hacer en 2 renglones, o sea, tiene que ser conciso y tiene que ser concreto, ¿sí? Entonces, eso es una, digamos, una cuestión que sería a resolver, ¿sí? O a darle la debida atención, diría yo, no específicamente de este tema ni de ningún otro en particular, sino que diría que es algo en general, ¿sí? El tema de irreversibilidad se ve que está muy claro porque en general todos lo respondieron bien. ¿Qué se entiende por irreversibilidad? ¿De quién depende? Muchos pusieron la relación entre lambda y phi, que está bien. Varios no pusieron ni qué es lambda ni qué es phi, lo cual está incompleto. Y muchos pusieron lo que es lambda y pusieron mal lo que es phi, lo cual está mal. O sea que hubo de todo un poco. Pero la definición, la idea de lo que se trata, el concepto de irreversibilidad, en general, eso sí, estuvo bien. Por supuesto que se entiende que ese punto, para estar completo, tendría que estar bien definido, bien expresado, bien definidas las variables que intervienen en esa desigualdad, que es cada uno, después hacer el gráfico y representar las zonas que pedía definir. Muchos le dieron a ese factor phi, que es el ángulo límite del rozamiento, le dieron el valor del coeficiente de rozamiento, cosa que no tiene nada que ver. O sea, está relacionado, pero no es eso. Esa fórmula no incluye el coeficiente de rozamiento como valor numérico. Y el gráfico tampoco. El gráfico incluye los coeficientes de rozamientos en cada curva. Cada curva tiene un coeficiente de rozamiento particular, con ese coeficiente se construye, pero la variable del eje horizontal, digamos, era el avance, el ángulo del filete. Bueno, en general estuvo bien, no todos la contestaron en forma completa, y después la de los conos complementarios, muchos dijeron que son los conos que están dentro de una esfera, y que los conos primitivos y complementarios no es eso. Los primitivos fundamentalmente son los cuerpos primitivos que definen el movimiento relativo entre dos cuerpos que están vinculados con ejes concurrentes. Que es lo primero con lo que empezamos el tema de engranajes. ¿Cómo resuelvo el problema de vincular el movimiento entre dos cuerpos que están sus ejes paralelos, giran en el mismo sentido, giran en sentido contrario, son concurrentes o son alaviados? Eran los 4 casos, 3 en realidad, ¿no? Eje paralelo, concurrente y alaviado. Y ahí surge el cono primitivo porque surge como una construcción del eje instantáneo de rotación alrededor de cada uno de los ejes sostén de cada uno de los cuerpos. Ese es el cono primitivo, axoide del movimiento relativo, que también es otro nombre, que tiene ese mismo cuerpo, y cuya representación de el giro de uno sobre el otro a través de la generatriz común, sin resbalar, responde a la naturaleza de ese movimiento. Con palabras más, palabras menos, esa es la forma de definir el cono primitivo. Lo otro, lo de la esfera, es la representación del movimiento polar, ¿sí?,
del movimiento polar, es decir, la forma en la cual se representa desde la cinemática ese movimiento, y que para poder llevar a cabo el trazado de forma más simple de los dientes, aparece la figura del cono complementario. Eso en general lo supieron explicar, pero el cono primitivo no nace en la esfera, el cono primitivo viene de antes. La esfera surge como trayectoria de un punto perteneciente a ese movimiento. O sea, la esfera es propia del movimiento polar. Y cuando los conos son propios de un movimiento que tiene ejes concurrentes. Por supuesto que uno está encadenado con otro, pero el concepto del cono primitivo viene de antes. Lo que pasa que, no sé, por ahí no quedó del todo claro qué se entendía por cuerpo primitivo, así como definimos los cilindros en su momento, sobre los cuales después hicimos el agregado de los dientes, ¿sí? Y con eso quedó materializada lo que serían las ruedas cilíndricas. En los cónicos pasa igual. O sea, los dientes aparecen materializados cuando tengo los cuerpos sobre los cuales después defino los dientes, porque había un intermedio que es vincular los dos ejes a través de un movimiento de tipo disco de fricción, o sea, por rodadura pura. Eso sabemos que a la hora de transmitir potencia eso no funciona. Por eso aparece el diente, la estructura como digamos, agregado para que el movimiento no sea de rodadura, sino que sea de empuje, un diente sobre el otro. Bueno, ahí hubo una dificultad para definirlo eso. Después dice, ¿en qué zona del dentado de la rueda cónica se define el paso? Bueno, ahí hubo respuestas de todos colores. Uno lo pusieron a la altura de la primitiva, otro arriba, otro abajo. En general, ¿y por qué? El por qué es una convención, o sea, alguien, seguramente cuando nace la estandarización de las ruedas dentadas, alguien dijo, bueno, vamos a ponerlo en un lugar donde todos hablemos el mismo idioma. Y como depende de dónde lo relacionemos, la rueda cónica tiene distintos pasos, ya sea en el diámetro mayor, en el primitivo, en el medio o en el menor. Bueno, alguien dijo, bueno, pongámoslo en el diámetro mayor. Es una convención. Y todo el mundo habla la misma convención, eso es internacional. O sea que no hay una razón Profe, física. Sí. sobre esa yo tengo una duda, porque yo había puesto el diámetro medio primitivo, porque era con el que hacíamos los cálculos. O sea, cuando hicimos el TP, justamente surgió esta discusión sobre si usar el diámetro mayor o utilizar el diámetro medio. ¿Cuál es el que verdaderamente se usa para definir el paso? El paso, todas las magnitudes geométricas del diente se definen sobre el diámetro mayor. Ahora, la pregunta es, ¿dónde aplico la carga, que es la resultante de la fuerza distribuida sobre el flanco del diente? ¿En qué punto la fuerza concentrada resultante de ese sistema de fuerzas distribuidas? ¿Sobre el primitivo o sobre el diámetro medio? Bueno, ahí hay una sutil diferencia, que es tomar el primitivo, porque en realidad la resultante no está sobre el diámetro primitivo, está levemente desplazada hacia el círculo mayor, lo cual es una sutileza total. En general se la coloca o sobre el primitivo o sobre el diámetro medio. Pero eso es para ubicar lo que serían las fuerzas de contacto, o la resultante de la fuerza normal. Y sobre esa después poner o aplicar las componentes cartesianas. ¿Sí? Sí, sí. Aplicarla sobre el diámetro medio es cómodo. ¿Por qué? Porque yo tengo el cono definido y tengo el diámetro mayor y el menor, el medio es el intermedio. Listo. Entonces, el medio no se corresponde, no es exactamente el diámetro sobre el cual está aplicada la resultante. Pero esa es una diferencia absolutamente ínfima y que no es práctico ni siquiera calcular dónde está aplicada esa fuerza. Porque como el diente no es simétrico, el diente simétrico no, sino que el diente no tiene espesor constante, bueno, obviamente ahí hay una
distribución de cargas que no es discrepa de la de dentado recto, ¿sí? Donde sabemos que, bueno, ponemos en la correspondencia con el primitivo, ponemos la fuerza tangencial y en el punto medio del ancho del diente, listo. Acá el ancho del diente, el ancho de la cara del diente, lo podemos ubicar, pero como el diente tiene distinto espesor, no sabemos la resultante de dónde va a caer. Pero eso es una sutileza. La pregunta apuntaba a en qué lugar se indicaban las características geométricas estandarizadas, el módulo, el paso, la altura del adendum y todo lo que ya conocemos de las propiedades geométricas del diente. Y es una convención. No sé quién fue el que dijo, bueno, se pone ahí, chau, para hablar todo el mismo idioma. Y obviamente, para hablar todo el mismo idioma tenemos que saber dónde va a estar definido eso. Porque si hay una convención y cada uno usa uno diferente, ya la convención deja de ser práctica. ¿Sí? Después decía de hacer un esquema era suficiente, ubicando la carga normal y las componentes, identificando el ángulo de presión y el ángulo de los conos. Varios hicieron un esquema bastante claro y varios no tenían realmente mucha idea porque hicieron un diente medio cónico o parecido y los ángulos eran cualquier cosa, pero muchos en este aspecto, por suerte, muchos tenían claro entre qué componentes se, digamos, verifica o se materializa el ángulo de presión y entre qué componentes se identifican los conos. Aunque dibuje una sola rueda cónica, ¿sí? Porque se entiende que si es de ángulos rectos, un cono, ahí también tenemos un ángulo donde los ángulos de los conos, un ángulo de 90 grados donde los conos forman dos ángulos entre sí complementarios. Así que con un solo diente era suficiente para representar dónde estaba indicado el ángulo de presión y dónde el ángulo de los conos primitivos. Pero bueno, todo esto son cosas que hicimos o indicamos durante el desarrollo de los temas. Y bueno, la verdad que encuentro como que hay mucha dificultad en definir claramente y simplemente las cosas que se piden. Pero no en esto, sino en general. ¿Sí? Bueno, quizá hay que apuntar un poco más a eso, ¿no? También se entiende que el parcial llega en una época del año donde se juntan un montón de cosas, otras materias, algunas largas como esta, bueno, obviamente que uno entiende todo esto, pero bueno, yo hago referencia sobre lo que observé y que quiero hacer lo posible para que se pueda superar, ¿sí? Sí, No perfecto. necesariamente por la instancia ni de la firma ni del final, sino porque cada uno tiene que ser parte de su propio vocabulario y su propia caja de herramientas a la hora que tiene que hablar con alguien o expresar algo de la materia o de la carrera. ¿Sí? Entonces, bueno, a eso va orientada este comentario. Bueno, como les comenté, no sé si alguno habrá conectado después que empezamos esta charla, los parciales van a estar disponibles para poder verlos, la fecha de final, el jueves 1 de diciembre, 18:30 horas en Medrano, que lo van a poder ver, revisar, bueno, y que hagamos los comentarios del caso. Con cierta, digamos, de a uno a la vez, porque es una mesa, estamos en final, así que para no perturbar mucho el acto de la mesa de final, igual no hay problema, pero bueno, con cierto orden, nada más que eso, ¿sí?
Para no esperar Profesor, la fecha de recuperatorio, que es ya más cercana a mitad de mes, y bueno, con esto tener ya una devolución anticipada. Sí, le tenemos que mandar un mail diciéndole que vamos a ir a la fecha de no, final a ver los parciales. yo los tengo ahí y viene el que considera que, digamos, está disponible. Está disponible para el que quiera venir a verlos, están ahí. ¿Sí? Genial, profe. Eso no hay problema. ¿Qué más? Bueno, esto después lo voy a poner las novedades del aula virtual para que todos estén enterados de cuándo va a estar disponible el parcial o para hacer alguna consulta que necesiten. Y igual después nos vemos el 13 y el 20, vamos a estar ahí, que son 2 martes, para los recuperatorios que están previstos del primero y del segundo parcial. Todo aquel que esté con notas de promoción, hay una fecha adicional que es la de defensa de promoción el 27 de diciembre, donde eso es una instancia que ya va digamos, solo para los que están en condiciones de promocionar. ¿Sí? No, eso no iría para quien reúne las condiciones de regularidad para aprobación por examen final. Los que están en condiciones de promocionar, después en todo caso nos ponemos en contacto más adelante, una vez que pase la fecha del recuperatorio, porque todavía con un recuperatorio ustedes saben que están en camino de promoción, o sea que no se pierde la promoción aunque se recupere un parcial. Así que una vez que estén los 2 parciales rendidos, los recuperatorios, vamos a ver quién está en condiciones de promocionar y aquel que quiera, porque eso es voluntario, no es necesario, no es algo que es obligatorio. El que quiera digamos, acceder al beneficio de la defensa de la promoción, digamos, está convocado para hacerlo y acceder a esa instancia. Ahí preguntan las fechas del recuperatorio, están en el aula virtual de principio de año. Es una planilla que dice fechas de evaluaciones o algo parecido. Están hasta la de febrero inclusive ahí. Eso La muestra, porque capaz que alguno no lo vio no se nunca. modificó y está Pero eso está, acá. ahí, esa es. Ahí está. Ustedes van al ángulo acá, dice fechas de evaluaciones 2022, ¿no? Ustedes esto lo ven, desde, como dijo Gaby, de marzo. Y acá tienen la fecha. Ahí no está la fecha de finales, que eso obviamente no se sabe. Se las digo ahora y después lo agrego en las novedades. 1 de diciembre vamos a tener posibilidad solamente para ver el parcial y para preguntar algo, porque, bueno, como es un final, estamos en final. Pero como la fecha de recuperatorio son bastante más adelante, prácticamente a mitad de mes, el día 13 tenemos la primera, para poder saber si alguien está en condiciones de recuperar y necesita recuperar, que lo sepa con la anticipación del caso. Así que bueno, esas serían las novedades que tengo para manifestarles en cuanto a la evaluación. Como les digo, el tema que estaba previsto para hoy, que es el único tema del año que no llegó en tiempo y forma, por un tema de necesidad de, digamos, tener disponible material para dar en forma virtual, es el último tema del año, no estaba disponible todavía, estará la semana que viene o la otra, así que vamos a subir una clase grabada con ese tema para cumplir con digamos, el requisito de lo que era el calendario, no calendario académico, sino nuestro cronograma, nuestra planificación anual. Así que bueno, no habiendo llegado a esa última clase, estamos recontra, súper, más que conformes con haber llegado hasta esa, por lo menos, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles en este sentido. Una Ahí vamos. consulta. Sí. El tema de hoy, ¿cuál era? ¿Cómo?
Que el tema que estaba previsto para hoy es el que estaba en la planificación, el de mecanismos articulados. Exacto, exacto. Ese tema Sí, va a haber una clase de subida con el material correspondiente, que bueno, por razones de la necesidad de ir acondicionando y mejorando y completando todo lo que es el tema apto para la virtualidad, bueno, no se llegó a completar a tiempo ese tema, ¿sí? Profe, ¿puede ser que ahí la de frenos y embragues no la hayamos visto? Está la clase. Sí, sí, pero digamos, no lo vimos acá. ¿Lo tenemos que ver en una del año pasado? Pregunta para saber. claro, es lo que dijimos, claro, eso lo vimos Sí, la sí, me clase acuerdo teórica que parcial. habían dicho algo así, pero no me acordaba bien. Genial, Eso gracias. está en el Drive. En el Drive tienen la del 2020 y 2021. Cualquiera de las dos. Ok, ok. Profesor, y con Sí, respecto al sí, tema volantes, sí. bueno, hay alguna cierta guía para practicar, dado el caso para examen final. Es el material que usamos, que compartimos para dar la clase. Ese tiene que estar, es un apunte que dice volante, después había algún agregado, había unas fotos que habíamos agregado y habíamos compartido de, un, de una instalación de un motor monocilíndrico, pero el material es ese que compartimos para la clase. O sea que debe estar subido seguramente en el Drive. Sí, sí, está todo en el Drive. Una Puede ser que consulta. figure como volante, a lo mejor figura como volante de versión 3, porque eso lo hemos ido completando a lo largo de los cursos y a veces, bueno, eso para saber cuál es la última versión, le vamos cambiando el número. Si dice volante versión 3 es la que utiliza, a lo mejor dice volante solo. Si dice volante solo es la última, y si dice versión 3 es la misma. Así que por eso está actualizado, me refiero. Lo mismo que el de resortes, que son temas que se van, a lo largo de los cursos los vamos mejorando, los vamos puliendo, le vamos agregando cosas. El de teoría hidrodinámica de la lubricación lo mismo. Pero siempre está subida la versión última, la versión mejorada. Entonces, por ahí conviene, a la hora que se pongan a mirar la clase grabada, que esté en correspondencia con la última versión disponible. ¿Sí? Otro tema que les quería comentar es, hay muchos alumnos en condiciones de oyentes en este curso, más de lo que habitualmente suele haber. Algunos por razones de que no tenían la materia que era la aprobada para cruzar, ingeniería 3, estabilidad 1, etcétera, etcétera. Otros porque vienen de pase de otra regional, otros porque vienen de pase de otra universidad, y otros porque, etcétera, etcétera. Todos aquellos que a lo largo del curso del año vieron regularizada esa situación, es importante recurrir al departamento de alumnos o a gestión académica para que sean inscritos formalmente en la lista, porque si no, no va a haber dónde cargar las notas. El que está de oyente porque le falta la correlativa y no la aprobó, se queda de oyente y se guarda la nota para el año que viene. Eso así lo convenimos y así mantenemos lo que planteamos en su momento. Lo que yo tengo que saber quiénes son. Yo, profe, estoy en esa condición. Tendría hasta febrero para sacar la correlativa, ¿no? ¿Cuál correlativa, si vos? Estabilidad ¿Cuál? 1. ¿Cómo? Estabilidad 1. No, vos tenés que anotarte, si la aprobás, Sí, te tenés que anotar de nuevo el año que viene. claro, me tengo que anotar de nuevo, pero me guardaría esta cursada. El año que viene sí. Ok, perfecto. O sea, si vos firmás 2022 Sí, y aprobás estabilidad 1 antes de empezar las clases del curso 2023, perfecto. anotándote en el curso 2023 tendrías guardada la nota. Pero es de un año para el otro y es eso. O sea, no tiene más vigencia que el año siguiente
digamos, al planteo de la situación en particular. O sea, no se Listo. extiende en el tiempo, a eso me refiero. Sí, sí, ¿Sí? sí. Era lo que habíamos hablado el día del final. Tengo que saber quiénes son, porque en este curso hay como 15 o 20 oyentes, y esos están de oyentes desde el principio del curso. Seguramente a lo largo del tiempo algunos fueron resolviendo su situación, porque no les llegaba el pase de otra regional, porque no les llegaba el pase de otra facultad, de otra universidad, en fin, hay un montón de casos de los que no tengo el detalle puntual de cada uno. ¿Qué hago? ¿Le envío un correo? Sí, después vamos a buscar la forma de poder blanquear esto para que yo esté enterado el caso particular de cada uno. Una forma es mandarme un correo electrónico donde diga, soy fulano de tal, curso 4052, en calidad de oyente, por tal razón. Aquel que pudo resolverlo no me tiene que decir nada, tiene que ir a gestión académica y solicitar que lo escriban. Ahora, si yo no tengo respuesta de alguien y no lo tengo en la lista, no puedo cargar nada. O sea, doy por entendido que ese alumno no pudo resolver su situación académica y bueno, seguirá en calidad de oyente hasta que lo pueda resolver. Pero no va a poder tener que cargar la nota. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que hayan resuelto su situación a lo largo del curso del año, repito, vayan alumnos, gestión académica y soliciten ser inscriptos. Eso es online. Una vez que están agregados, sale al toque. Ahora, todo aquel que está por distintas resoluciones y por temas de que no aprobaron la correlativa para poder anotarse, envíenme un correo y yo sé, digamos, en qué situación tener a cada uno para poder, si eso se tiene que extender hasta el año que viene, saber, yo guardarme el antecedente. Porque yo de esto en marzo ya no me acuerdo, o sea, empezaron las clases de vuelta en abril y ya no me acuerdo qué caso puntual de cada uno, digamos, está vigente o no. Porque bueno, hay muchas razones por las cuales en esta gran figura que es la de oyente se puede ser parte, pero es necesario que esto esté blanqueado. Hay resoluciones que son resoluciones de facultad, resoluciones académicas. Hay otras que son acuerdos entre nosotros y otras que se fueron resolviendo durante el año. Entonces, lo bueno sería ahora colar todo esto y dejar, digamos, quien pudo resolverlo, que esté resuelto. Quien está, digamos, vinculado por una resolución, saber en qué condiciones queda ahora, y quien no se pudo anotar porque no tenía la correlativa, saber que va a seguir en esas condiciones y de poder firmar, o sea, quedar regular, sería el paso al 2023, manteniendo la nota. Esa sería la situación. Pero, repito, acá hay muchos oyentes y no sé qué situación tiene cada uno. Por eso requiero este pasar en blanco todo esto y, bueno, saber dónde estamos parados por una cuestión de orden, cuestión de ordenamiento de lo que es el fin de la cruzada, de esta cruzada 2022. Alguien me iba a preguntar algo y no... Sí, profesor. Sí, Yo le consulto por mi caso en particular, sí, yo que vengo de cursado sin pase. sí. Yo, o sea, legajo de esta regional tengo, pero con eso es suficiente como para que me carguen las notas una vez regularizada la materia. ¿Vos estás cargado en la lista del SIU? Sí, estoy cargado. Si estás cargado no Es tenés lo, que hacer nada. es Estás lo que regular, creo que sí, o sea, porque yo al curso, al aula virtual me puedo inscribir. pero vos tenés acceso al SIU de nuestra facultad, de Sí, FRDA. sí, sí. Bueno, si vos estás en la lista, si estás anotado en la lista, no tenés que hacer nada, porque vos ya estás. O sea, quien está en la lista no tiene que hacer nada, porque ya está blanqueado eso. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿Y hay alguna forma de corroborar eso? ¿O directamente ya si tengo acceso al SIU ya está? fijarse en la lista. Si estás en la lista, en todo caso, mandame un correo
ahora no tengo acceso al SIU desde acá donde estoy en esta máquina, pero mandame un correo y chequear si estoy en el SIU. Bueno, yo me fijo, si tenés cargado todo, te contesto. Listo, está ok, no hay ningún drama, y chau. Pero el caso de las cursadas sin pase es otro tema, por lo cual a veces se atrasa la inclusión en el listado oficial del curso, ¿no? Entonces esto también hay que estar atento para que no nos pase el tiempo y después llega un momento que no tenemos dónde anotarnos, porque no estamos en ningún lado. ¿Sí? Estar en el curso, estar en el SIU es fundamental, porque es donde se cargan las notas, si no, no hay otro lugar oficial donde se pueda volcar el resultado de la cursada. Entonces, bueno, si hay algún otro más que esté con cursada sin pase, ¿vos de qué facultad venís? Yo vengo de AEDO. Bueno, en el otro curso también hay otros 2 muchachos que son de AEDO y otros 2 que son de Pacheco, y algunos tenían problemas porque no le habían dado el legajo, legajo nuestro, entonces por lo tanto no estaban en la lista. Así que bueno, eso es importante poder ver en qué situación está cada uno. ¿Eh? Ahora después me fijo, lástima que acá no tengo. Profesor, ahí me Sí. fijé en el SIU y entro a la solapa de reportes donde dice mis inscripciones y bueno, justamente aparece la de este curso, comisión S4052 y estado confirmada, entonces ya quiere decir que ya está regularizado el trámite. Debería estarlo, pero me gustaría saber si estás en la lista, la cual no tengo acá. Entonces después le mando un correo. Sí, haceme el favor, así chequeamos, ¿viste? Y si hay que hacer alguna gestión extra para que se apure el trámite o para que se dirima alguna. También en muchos casos, no sé si, no quiero decir que si en este curso pasa que a veces dejamos como en el olvido, bueno, empecé en abril y yo vengo de otra facultad y sí, hice el trámite y resulta que el trámite no salió por X razón y a lo largo del año no hicimos nada, no digamos que no activamos ese trámite, y el trámite, si uno no está atrás, solo no sale. Entonces llegamos a fin de año con el agravante de que el trámite está incompleto, el alumno no está inscrito, y ya después empezamos a perder contacto, una vez que ya, está bien que ahora con la virtualidad estamos más en contacto, pero el bolonqui de fin de año con los parciales, con los recuperatorios, con los finales, y el año que viene con las nuevas inscripciones, es todo una situación, digamos, semi de caos, donde sería lo ideal tenerlo resuelto ahora, antes que termine el curso, las clases, ya quedarnos tranquilos, ¿sí? Sí, profesor, yo igualmente, ante la duda, voy a ir a consultar allá gestión académica por si tengo que hacer algún otro trámite adicional. Sí. ¿Tenés como ver vos, Leonardo, desde acá, la lista del SIU? No, che, a ver. Intento, ¿no? No hay drama, si no, no hay problema. Entonces, convengamos que cada uno nos envíe, yo después te lo voy a blanquear en novedades del aula virtual para que cada uno me haga la devolución de qué situación está y así poder ubicarlo en el grupo que corresponda. Y si es necesario, bueno, hacer algún trámite para alguna gestión para que activar la inclusión en la lista, lo hagamos, antes de que cuando yo cargue todo en febrero no esté y digo, bueno, ¿ahí qué hago? Porque ahí ya estamos en el horno, ahí ya, en algún lado hay que cargarlo, porque no puede quedar en el aire. O sea, el que no se puede inscribir ya sé que está afuera, ese va por otro lado, pero el que está en condiciones de ser inscrito y no está en la lista, también queda en el aire. Entonces, esa sería la situación. ¿Hay alguien más tiene alguna situación, digamos, de cierta detalle o cierto compromiso como para analizar? O Yo, profe, no es una situación de inscripción, pero le mandé un mail en el fin de semana, al igual que mandé el TP9, que sería el último TP, que nos quedaba a probar, somos el grupo 3. No sé si lo pudo ver, si no, quería ver capaz de charlarlo al fin de la clase.
¿Me mandaste un correo, decís? Sí, se lo mandé a usted, a Leo y a José. No sé. Bueno, ahora lo vemos. Ahora al final lo vemos. No te desconectes al final. Profesor, yo tengo una consulta. Si Sí, se recupera para promoción, sí, ¿la nota del recuperatorio pisa la del parcial? sí. La Ok. nota última es la definitiva, digamos. Bien. Bueno, y también le quería avisar que de nuestro grupo mandamos el TP9 y el TP11 el fin de semana. TP9 y TP11, ¿cómo? Se me cortó. Después hablamos de los TP. Ahí hablamos. Después, Gaby, cuando termine, déjame hablar un poquito de los TP Bueno, y ahí hablamos. perfecto. Bueno, en lo que a mí respecta, esto era lo que quería charlar hoy, así que, bueno, nada más que esto. Y bueno, ya les digo que el que quiera verlos, el día 1, en Medrano, 18:30, en fecha de final, ahí vamos a tener todos los parciales para revisar y bueno, para lo que haga falta, ¿sí? Antes del 13, que es la fecha formal del recuperatorio del primer parcial, y el 20 la del segundo. Bueno, esto es todo lo que... Gaby, acá estoy con la lista de ¿cómo se llama? Les comparto así de última, también ven todos. Acá del guaraní. Sí, ahí está, Este, Antonazzi, ahí está, sí. acá estás, Andrés, Según. acá estás ahí. Ah, Acá estás. perfecto. Correcto, Ah, perfecto, Gracias. listo, sí. yo después, si quieren, les comparto esto de alguna forma. Bueno, igual creo que todos saben, pero bueno, de acá, Gaby, podés sacar todo lo que está inscrito, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que pasa es que hay como 20 que no están. Por eso digo, No, sí. No, yo digo lo que ya están. Los que Digamos, están. No hay problema porque digamos, yo la lista en la cual como cargué el las caso notas, de la la bajé del Antonazzi, Excel del SIU, o sea que yo la usé esta lista, yo la consulto permanentemente. El tema es que hay una cantidad muy importante de alumnos que no están, los cuales muchos no sé por qué no están. O sea, sé que están de oyentes, lo que no sé, en calidad de qué y por qué razón. Esa es la situación. Sí, yo a la lista del SIU tengo acceso y de hecho, las notas están cargadas Claro, en un Excel. claro, vos las cargas, vos las podés cargar, claro. Claro, Tu perfil la podés cargar. sí. Está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de TP, pero bueno, es más que nada, sé que durante el día de ayer y hoy tengo correos, tenemos correo con José, que seguramente están los que mencionaban algunos de los muchachos, pero el día de hoy exactamente ningún grupo está, digamos, tiene todo aprobado, están ahí nomás. La lista está viva, o sea que, como les digo, chequen que haya coincidencia, que no nos hayamos olvidado nosotros, tanto José como yo, de marcar algún trabajo práctico. Así que chequeen eso. Y hoy debería ser la última fecha, digamos, la condición era que hoy debería estar todo aprobado. No es así, vamos a extenderlo hasta la primera fecha de final, como fecha tope ya, donde ahí sí tenemos que regularizar todo. Y no solamente los TP que quedan ahí, sino lo que algunos grupos tienen algunos TP desaprobados, también lo tienen que regularizar. Recuerden que van a tener que defenderlo con algunas preguntas adicionales el día de recuperación, ¿no? Cuando viene a recuperar el primer parcial, el TP, por ejemplo, los TP que entraban en el primer parcial, nos sentamos un poquito y charlamos un poquito, y lo mismo con los que están en condiciones de segundo. Desde ya que acá hay algunos que están, no sé, no tuve más noticias, ¿no? Por ejemplo, este caso que está acá, a no tener más noticias, yo le pongo aprobado. Si lo podemos regularizar antes, mejor. Pero bueno, estos se pueden salvar los últimos. Pero bueno, hay grupos que no entregaron directamente ninguna revisión. Pero bueno, vamos a extender la fecha de gracia, digamos, hacia el 1 de diciembre, no hay ningún. Desde el 1 de diciembre hay grupos que no regularizaron los TP, lo lamento en alma, van a tener que recursar la materia, es eso. Ojalá que no. Nunca nos pasó que recursen por culpa de los TP. Así que Profe, le hago una consulta del TP 11, ahí estaba viendo que figuran entregados o no, y
quería avisar que el grupo 2 ya habíamos mandado el TP11. Está bien, yo no sé cuándo lo entregaste. Y hace como una semana. No me Bueno, acuerdo. haz una cosa, reenvíame el correo. Reenvíame el correo. Obviamente que si pasa estos casos que a veces no recibo, o por accidente no los veo o los borro, pero por accidente no es que Perdón, los borré. perdón, Eh, dijiste TP11, pues yo lo tengo, pero del día 21. Grupo 2. Grupo 2. Yo tengo el TP11, el grupo 2 No recibido el recuerdo 21. la verdad la fecha, pero Yo lo tengo 21, recibido el día 21 fue 21. ayer, o sea que si lo entregaste ayer, no te acordás, bueno, qué sé yo, pero si lo entregaste hace una semana, reenvíame el mail con esa fecha, así te guardo las revisiones. no, pará, ¿Ah? me confundí con otro TP, pero no, igualmente lo mandamos hace unos días. Sí, puede ser ayer o anteayer. Bueno, si lo mandaron ayer, los que mandaron ayer, que yo mandé un aviso y al mediodía, y después vi que hay varios correos, entre ayer y hoy sé que hay varios correos, bueno, eso lo miraremos. Obviamente que están bastante atrasados, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar cerrarlos. Y bueno, y aquellos que, bueno, no sé, hay TP que todavía, no sé, en tu caso, bueno, entiendo que acá también, 15 de noviembre, la última fecha, no sé si José te lo tenés vos o ellos tienen que entregar como para regularizarlo. Por favor, regularicémoslo. Si tiene ya varias revisiones vistas es porque está bastante pulido, ¿no? Y bueno, nada, a colación de lo que decía Gaby, el tema de las justificaciones, bueno, nosotros fuimos bastante puntillosos en ese sentido, a algunos quizás no les gustaba, pero bueno, créanme que es algo habitual, y ni hablar en el mundo laboral esto, ¿no? Para que justamente vayan al examen un poco más preparados y no pasen estas cosas, que tiran cosas por ahí sueltas y no las pueden hilar o justificar, ¿no? El perfil de la cursada tenía eso, tuvo eso, digamos, hacer hincapié también en llevar un poco más a la realidad lo que vemos académicamente como futuros ingenieros mecánicos, y más de una universidad que está íntimamente relacionada con la industria. Así que creo que hemos cumplido, tanto ustedes como nosotros, en los idas y vueltas, creo que hemos cumplido. Así que intentemos cerrar lo que nos queda, que no es mucho, y insisto, no importa si son TP aprobados o no, tienen que regularizarlos todos, porque el primero de diciembre yo después hago un llamadito recordatorio en el foro para postergar la fecha de hoy al primero, así que le estamos dando 10 días más o menos, casi 10 días más, sí, 10 días más, como para que se pongan al día y tengan por lo menos los TP firmados, ¿no? Aquellos que tengan ya los parciales y los TP pueden firmar, y bueno, todo lo habitual que ya saben, así que no mucho más por mi parte, así que cualquier cosa lo vamos viendo a través o del foro o de los correos que surjan. No sé si tienen alguna consulta, acá estamos. Pero bueno, creo que quedó bastante claro. No sé si alguno tiene alguna consulta, sea de, no sé, de los TP o de otra cosa, pero aprovechenos que es el fin de cursada. Igual seguimos en contacto, no es que si el fin de cursada y no estamos más, ¿no? El aula va a quedar abierta, obviamente que la vamos no sé si dar de baja, pero no le vamos a dar más atención cuando arranque el otro curso el año que viene. Pero el aula va a seguir activa hasta el último día de fecha final de diciembre, no sé. Yo tengo una consulta con respecto al ejercicio del parcial. ¿Lo vas a subir como hiciste con el primer No, si parcial? quieres lo planteamos ahora un poquito. Dale. Son tres cosas. Sí, porque más que nada, porque o sea, a mí me dio cualquier cosa en el momento y no supe. ¿Cómo se llama? Vamos a. Hacemos un planteo rápido y. A ver si lo tengo acá. Bueno. Vamos con los datos principalmente, ¿no? El dato acá dice: la rueda 1 es motora, tiene 20 dientes, mientras que la 2 es conducida y tiene 40. Yo me voy a llevar este dibujito al Paint, como para. Ahí. Así, de manera habitual. Yo sé que a algunos no les gusta que yo use esto, pero bueno, créanme que es lo que puedo usar. Bueno, el tema de la hélice, fundamental el sentido, ¿no? De la hélice, si es derecha, recuerden que yo siempre tengo que mirar en el sentido del eje de rotación, ¿no?
O sea que si yo mido para este lado, así, la hélice derecha va a ser de esta forma, ¿no? Avanza hacia la derecha, de esta forma. Sí. Y lo mismo con esta rueda, ¿no? Digamos, obviamente que va a cambiar el ángulo, ¿no? Pero bueno, me quedan de estas dos formas, ¿no? Entonces, por acá a este a este que está acá lo puedo llamar como, lo escribo como phi, ¿eh? No tengo phi 1, y este que está, el ángulo este ángulo que está acá, ¿m? Y este ángulo que está acá es phi 2. Bueno, después está el dato, este dato era que Z1, creo que era Z1 Z1 era igual, 20 y Z2 Sí, 40. 20 y 240. Perdón, y perdón, perdón Z2, por interrumpir. y Z2 40, listo. Ahí estamos. Entonces, Gaby había tirado 3 posibles caminos, ¿no? Igualdad de paso, igualdad de velocidades normales, digamos, de contacto, o quizás para mí, eso es algo que me resultó más fácil, igualdad de diámetro. Entonces, si yo digo que el diámetro, como era parte también del problema, ¿no? Que los diámetros sean iguales. Entonces, así te planteo, se ve, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno, si no agrando un poco más la letra, no hay problema. Vamos agrandando un poquito más la letra. Y que nos queda el diámetro. Diámetro primitivo 1 igual a diámetro primitivo 2. Esa era la condición. Y bueno, ¿qué era el diámetro primitivo 1? Bueno, el módulo normal 1 por Z1. Esto es un módulo normal 2 por Z2, ¿no? Entonces, esto responde a una de las tres condiciones para empezar, ¿no? Para mí esta es la más corta, porque bueno, ustedes saben, además estaba el dato acá, creo que el módulo decía módulo normal, perdón, acá me equivoqué, chicos, esto es módulo circunferencial. Era 5 milímetros Módulo el módulo circunferencial, el módulo normal, circunferencial. perdón. No, el normal Sí, te daba, el sí, circunferencial no te lo daba. sí, el de datos siempre es el normal. Módulo circunferencial 2 por Z2. Ahora borro esto que está acá, lo borro, está mal, esto está mal, ahí está, el circunferencial. Ahí estamos. Y acá el módulo normal era 5, que bueno, ustedes saben que el módulo siempre está en milímetros. O sea que si yo digo esto, no hace falta que yo ponga las unidades. Porque el sistema módulo está en milímetros. Bueno, y ustedes saben que el módulo circunferencial siempre es mayor al módulo normal, entonces me queda módulo normal, que obviamente tiene que ser común a ambas ruedas. Acá voy a poner Z1, acá voy a poner el igual, acá voy a poner módulo normal, y acá voy a poner Z2, y esto va a estar dividido por coseno de phi 1, ¿no? En el caso del engranaje 1, porque bueno, la definición de módulo circunferencial, y acá por coseno de phi 2. Entonces ahí tengo las dos igualdades. Y la particularidad de que al ser el ángulo, digamos, ¿cuál es la particularidad también como condición? Y la condición es de que phi 1 más phi 1 más phi 2 tienen que ser igual a 90. Es por la constructividad propia de este mecanismo, ¿no? En particular. Entonces, sabiendo también esto que está acá, que lo vamos a usar al final, ¿no? Bueno, yo podría reescribir esto que está acá de esta forma, pero sabiendo que al ser un triángulo rectángulo, esto es contra simple, que es lo que Gaby notó y notamos que faltaba bastante, esto lo podría poner como de esta manera, ¿no? Porque al ser ángulos complementos internos de un triángulo rectángulo, el coseno del uno de un ángulo es igual al seno del otro. Entonces fíjense que simple queda esto, o sea que si yo pasase ahora esto que está acá para acá, esto me queda así, y acá me va a quedar igual a Z2 sobre Z1.
¿Mm? Ahí. Y esto que está acá no es otra cosa que la tangente. Tangente de Φ1. Igual, esto queda 40, esto me queda 2. No, si está en función de Φ1 me queda 40 sobre 20, esto es igual a 2. ¿No? Sí. Entonces, cuando hago el arco tangente, sí va a ser arco tangente de 2. Y esto, si agarro la calculadora y pongo 2. ¿Dónde está? 63,43. 63, sí, a 63, bueno, listo. Entonces, esto que está acá me da 63, redondeamos. Sí, sí. Y Y después sacás el otro por la claro, ecuación. entonces de acá me queda, si uso esta ecuación que está acá, vengo así, ahora metiendo esta que está acá, tengo que Φ2 en 90 menos Φ1, esto es igual 90 menos 63, esto es igual 27. Bueno, grado, ¿no? Y ya está, muchachos. Listo. No me acuerdo qué más pedía, pero el sentido de rotación, va a la fuerza. Sí, lo de la Ahora lo fuerza, vemos. sentido de rotación y entre centros. Bueno, el entrecentro, el entrecentro ya lo podemos sacar, porque el entrecentro sería, Sí, es llamarlo fácil. C, diámetro primitivo 1 más diámetro primitivo 2. Bueno, todo esto que está acá dividido 2. Sí, como son iguales, yo puse que era igual a uno de los diámetros primitivos. Sí, también, sí, Sí, también. está perfecto, yo hice lo mismo. También está perfecto, es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, porque son los radios, pero es verdad. Como son iguales, pueden tomar módulo normal por Z. Perdón, módulo circunferencial, módulo normal sobre coseno de Φ1 por Z1. Y esto creo que da algo de 200 y pico, no me acuerdo. Ahora tiene el valor ahí, esto sería 5 dividido coseno de 63 por 20. ¿Cuánto da esto? Esta resolución que les plantea Leonardo es para el caso particular de este mecanismo, donde los dos diámetros son iguales porque el dato nos dice que son iguales. O sea, Sí, sí. arrancamos usando un dato, pero pudiendo no haber sido iguales los diámetros, hay algo que sí se tiene que cumplir, que de hecho se cumple acá también, pero se tiene que cumplir, digamos, como premisa inicial, que los pasos normales son iguales, porque es la única forma que un diente quepa en el vacío del otro. Los pasos normales son iguales. Ahí puedo relacionar el paso normal con el circunferencial y el ángulo de la hélice, con el módulo y con el diámetro primitivo. Partiendo de una premisa geométrica incuestionable. Paso normal 1 igual al paso normal 2. Acá hay otra premisa geométrica que utilizamos. Φ1 más Φ2 igual a 90. O sea, 90 porque este caso era 90. Pero el ángulo de las hélices, los ángulos de las hélices, son iguales al ángulo entre ejes. Eso se cumple en cualquier par de ruedas helicoidales. Aún de ejes paralelos. Porque sumo las dos hélices y me da 0. O sea que también se cumple ahí. ¿Sí? La premisa del paso normal, que es una condición geométrica, o la premisa que la velocidad en la dirección normal al diente es la misma, porque si no, un diente no puede empujar al otro, me termina siempre relacionando lo mismo. Ángulo de la hélice, módulo circunferencial, módulo normal, pasos de la misma forma, y diámetros de la misma forma. Hay número de dientes, relación de transmisión. ¿Sí? Esto está hecho, en esta presentación es la forma más simple de hacerlo, o sea, parto de la premisa del dato del enunciado. Diámetros iguales. Bueno, de ahí después lo relacionamos en función de cada uno de sus módulos circunferenciales y su número de dientes, que son datos
para cada una de las ruedas. Así que bueno, esa es la... Y el esquema lo hicimos muchas veces, yo voy a plantearlo así rápido, ¿no? Pero el esquema lo hemos hecho muchas veces, por eso yo siempre así ¿Puedo le hacer hacía una hincapié. aclaración? Igual, Sí, quizá no es tan importante, pero una cosa que me fijé también cuando uno verifica que esté bien la relación de transmisión, es que como son iguales los diámetros primitivos y tener diferentes ángulos de las hélices, por el tema del número virtual de dientes, el ángulo de la rueda 1 tiene que ser mayor al de la rueda 2 porque entra menos dientes. ¿cómo ese? Perdón, no te seguí yo. Que me dio que el ángulo de la rueda 1, por ser que hay menor cantidad de dientes, tiene que ser mayor que el de la rueda 2. Sí, puede ser, sí. Sí, no lo había pensado, pero puede ser, sí. Bueno, Claro, así. porque los diámetros primitivos son iguales. Sí, es una importante conclusión ahí la que sacó el compañero. Está bien pensado. Sí, 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 sí. Sí, porque claro, ser iguales. correcto. Sí, está bien, está muy bien pensado eso. Bueno, el dibujo más o menos ahí haciendo con hélice derecha, ¿no? Si tengo esta hélice, entonces si yo dibujo el diente de la rueda, vamos a hacer un zoom acá. Si yo dibujo el diente de la rueda, esto es, sí, derecha, y esta es derecha, perfecto. Entonces acá me va a quedar al revés. Entonces, esto que está acá me va a quedar, si yo dibujase el diente, vamos a dibujar con este color. De manera exagerada estoy dibujando el diente. De esta rueda me va a quedar algo así. Igual lo quiero llevar al punto del contacto. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí estaría dibujando más o menos el diente de la... Esta sería la cara del diente de la rueda, ¿no? Entonces creo que el sentido de giro, me parece que esto era así. Claro, para allá. Porque si esto gira así, si esto gira así, bueno, tendría primero lo que es la, De ahí como la está viendo, gira antihorario. O sea, como la está viendo a la de arriba, la conducida. Bueno, mira, yo lo que hago es esto. Acá tengo lo que es la tangencial que iría para allá, pero la dibujo acá. ¿No? La carga tangencial. En este caso sería, no me acuerdo cómo le pusimos los ejes. Este que está acá es... verde. Y después tengo que este eje que está acá es el Z. Este que está acá es el X, ¿no? Sí. Bueno, y el Y este de arriba. Sí, sí. Entonces, yo ponerle que no sé para dónde gira. Entonces tengo la carga tangencial de la rueda 1, pasaría a ser la carga axial de la rueda 2, ¿no? Pero bueno, acá tendría P tangencial de la rueda 1. Y ya acá más o menos me está dando indicio de que la axial de la rueda 1, que es la tangencial, lo voy a dibujar así exagerado, yendo para allá. Profe, ahí la tangencial de la rueda 1 pasa a ser la menos axial de la rueda 2 o la axial de la rueda 2. No, pará. La menos, no invierte, porque acordate que esta como es
la acción de la 1 sobre 2 se reduce directamente al eje, obviamente con el momento correspondiente. Esa es la reactiva. Ok. Si yo fuese sobre la 1, sí, pero esa es la reactiva. Bueno, acá tengo lo que es la P axial 1, que pasaría a ser tangente de la otra, después lo escribimos. Acá ya podría, bueno, obviamente de esta forma acá tendría la P radial, que es común a ambas. Entonces, ahí yo ya podría dibujar lo que es el paralelepípedo, ¿no? de cargas. ¿Yo por qué esto? Porque a mí me gusta siempre ubicar también, como para tener una idea, ¿no? la normal con el rozamiento, ¿no? Con la fuerza de rozamiento. Entonces, ahí Claro. tengo el paralelepípedo, ¿no? Y acá podría ser otro color más tueno, con otro color para que se identifique, ¿no? Ahí, acá tendría lo que la llamamos nosotros la P normal. Bueno, acá esta axial pasa a ser la tangencial de la rueda 1 y el sentido de giro sería de esta forma, ¿no? Entonces, normal a esta fuerza acá, en este plano, en el plano, digamos, XZ, ¿no? Ahí voy a tener lo que es la mu por la Pn, ¿no? Y acá voy a tener lo que es la proyección de la carga normal en el eje, quiero que esté la Z, que está bien porque es la que se opone a la que me genera el movimiento en la rueda 2, y luego voy a tener como componente también que me sumaría a la tangencial, me sumaría en empuje en la rueda 2, tendría acá lo que es la mu P en este caso X, ¿no? Entonces acá voy a tener, cuando yo lo llevo al baricentro, porque muchos lo dejaban acá planteado, y la realidad es que se pedía acá en el baricentro. Entonces, vamos por la fuerza esta que está acá. Voy a llevar la tangencial con la del rozamiento, que nosotros, si acá dice X, la llamamos Fx. ¿Ah? Entonces, si yo la Claro. llevo acá, Genera ¿no? un momento torsor. Claro, entonces, no sé, si mantengo, vamos a poner un color acá naranja, qué sé yo, como para identificarlo, ¿no? Entonces, acá voy a tener una Fx. ¿Y quién va a ser esa Fx? Bueno, esta Fx va a ser la P tangencial de la rueda 1 más la componente del rozamiento. Y obviamente tengo acá lo que es un momento flector, ¿no? Sí. Que va a Por lo que tener, sería la PT1. claro, acá que estaría, vamos a ponerlo acá, creo que me da acá, según la regla de la mano derecha, me está dando el momento en esta dirección. Acá voy a tener un momento flector que va a ser igual a Fx por diámetro primitivo, o diámetro primitivo de la rueda 2 sobre 2, ¿no? Y luego, bueno, esta que está acá, la radial, siempre la que tiene que separar los ejes, o sea que esa va a quedar igual, ¿no? Que va a ser mi Fi, ¿no? La Fi siempre la teníamos como Fi era igual a la PR. Esa no tenía momento ni nada porque estaba sobre la misma recta de acción, de entrecentros, perdón, la recta de entrecentros. Y después nos queda la axial, ¿no? Que acá la llamamos PZ. Bueno, entonces acá me va a quedar en esta dirección, en la dirección Z, acá me va a quedar una FZ, ¿no? Y la FZ va a ser la P axial en 1 menos la componente del rozamiento en Z. ¿No? Sí. Y el momento torsor, obviamente, el momento torsor, que va a tener esta dirección puesta acá. ¿No? Porque si sigo la regla de la mano derecha, me queda acá.
el momento torsor va a ser igual a Fz, nuevamente, diámetro primitivo 2 sobre 2. Esto creo que lo hicimos varias veces, chicos, inclusive la Sí, clase sí. previa del parcial hicimos esto. Bueno, faltarían los ángulos ubicar, podemos ubicar los ángulos también. Este que está acá. Este ángulo que está acá. Digamos, vamos a hacer un fino. Este que está acá es Φ2. Entonces, si este es Φ2, este que está acá es Φ2. Bueno, y ahí salen todas las. Si este es Φ2, bueno, la proyección del pi, bueno, todo lo que hicimos, pero esto que está acá lo vemos, creo que nos hemos cansado en buen sentido, de remarcarlo, en los TP, de decir, che, dale, chicos, hagan, aunque sea copien el que hicimos en clase, pero digamos, ténganlo en presente esto, porque después, en un examen, después no saben qué hacer. Y bueno, yo vi mucho de eso, y acá el parcial era claro, porque el parcial acá decía, esquematizar dichos sentidos en la figura. ¿Dónde está? Esquematizar sobre el baricentro de la rueda conducida los sentidos de los esfuerzos producidos por el engrane en las direcciones X y Z. Y muchos lo dejaron planteado acá. Y la realidad es esto. Entonces vos, algo que me preguntaba, la menos, yo no sé si menos, no sé, No, sí, sé el sí, no, sentido que le ahí tomé, ya- pero no, yo porque lo ya que me hice acordé. fue reducirlo, acordate que son activas, de reducirlo sobre el eje. Tenemos un tema de jardín de niños. Reducirla sobre el eje y con el momento correspondiente. Ahora, si yo quisiera hacer las reactivas, bueno, ahí sí, bajo todas las opuestas sobre la rueda con motora, que es esta, ¿no? Esta es la rueda 1 y esta es la rueda 2. Claro, claro. Obviamente que en este caso los momentos van a depender también del mismo diámetro, porque son iguales, pero ahí ya dependería de la rueda 1. Así que esto era por lo menos yo la forma más corta que encontré de resolver porque está bien lo que dice Gaby, lo del paso normal, hago un par de pasos más y llego a esto. O sea que es lo mismo. Pero esto ya es una condición, esto es una condición, acá tengo una condición, acá tengo la otra condición y listo. Y obviamente, bueno, de acá sale esta relación, ¿no? Que muchos no se acordaban. Pero bueno, era esto, chicos, ¿no? Fíjense, son 5 o 6 reglones, no mucho más. Bueno, ¿quedó claro? Sí, sí. Sí, sí, podés mantener un segundo el dibujo. Quiero copiar unas cosas porque quiero, por las dudas, para tenerlo Igual, ya sí, todo dibujado. bien pero estoy grabando, o sea que después lo vas a tener, lo voy a subir, lo tenés ahí, lo bajás y te No hay lo quedas. problema. Si tenés que seguir, no pasa nada. No, me tenés que hacer un screen, o sea, después se lo subo, no pasa nada. Yo lo guardo y después se lo subo, no hay ningún problema. Pero este ejercicio lo hicimos con Gaby cuando explicó la parte de ejercicio segundo. Cuando explicó el tema de ejes alaviados, planteó, me acuerdo, el caso de qué pasaba cuando teníamos ejes a 90 con diámetros iguales. Y llegaba a la conclusión que la relación de transmisión era 2. Que uno decía, ¿cómo puede ser? Dos ruedas iguales, también con estos ángulos, que acá creo que estos ángulos salían primero de datos, digamos, porque no teníamos el número de dientes, sino que Gaby planteaba, ¿qué pasa si un ángulo es este y el otro es este? Y llegamos a una relación de transmisión de 2, y uno decía, dos ruedas iguales, me da el doble de vueltas respecto a una de otra. Bueno, esta es la característica propia de este tipo de construcción de engranaje. Bueno, creo que con esto estamos. Así que bueno, como les dije, regularicemos los TP para el 1 de diciembre. Seguimos en contacto a través del foro, del correo. Si alguno de la planilla ve que no mandó o no figura lo que ustedes tienen con el TP,
nos envían, che, Leo, José, acá está aprobado, acá está el correo, listo, y actualizamos. Aunque creo que la planilla la tenemos bastante actualizada y bastante bien. Así que bueno, nada, les quedan estos 10 días para probar los TPs y ya liberarlos de la parte práctica. Así que bueno, si no hay nada más consultas, podemos ya detener la clase acá. Perfecto. Bueno, bueno chicos, no sé, vos, Agus, te querías quedar a consultar algo, pero bueno, si quieren el resto lo libero y bueno, espero que haya sido una cursada llevadera. Nada, intentamos, como les digo, hacer lo mejor que podemos. Seguramente hay un montón de cosas que podemos corregir. Pero bueno, la idea, como lo planteamos de principio de año, es intentar llevarse algo de acá y de tener un poco, no digo aceitado, pero ver cómo es el tema del manejo de la documentación y justificación en documentos de ingeniería, que eso, aquellos que no están trabajando en el área no lo ven, pero les digo que tanto Gaby, José y yo, que hemos pasado muchas veces y estamos pasando todavía día a día con esto, créannos que es importante. Así que bueno, de mi parte nos seguimos en contacto y bueno, nada, nos vemos en la fecha de final y en la fecha de recuperatorio y bueno, como decía, el 1 de diciembre para cerrar la parte práctica. Bueno, detengo la grabación.